Vamos a hacer una oración, acompáñeme por favor. Bendito Señor, en esta hora, gracias por estar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros es tu nombre. No importa cómo me sienta, tú estás conmigo. Aun si me siento solo, no estoy solo porque tú estás conmigo. Si siento que no puedo, no importa cómo yo me sienta, lo que importa es que yo te crea a ti que si yo estoy en Cristo, todo lo puedo. Padre, estamos aquí para ser no solamente informados con tu palabra, sino transformados por tu palabra, por el poder del Espíritu Santo. Yo ruego, Padre, que el corazón de cada persona que está aquí presente y los que nos están viendo en línea sea edificado, sea retado, exhortado, animado a crecer, a ser más como Cristo. Señor, yo me pongo detrás de ti. Yo no quiero que la gente me vea como el que provee el mensaje, sino solamente como el canal que tú quieres usar hoy para hablarle a tu iglesia. Quiero que tú recibas la gloria, que la gente no se quede pensando en una persona como yo, sino en la persona de Jesucristo y el poder que lo levantó de los muertos para ayudarnos a nosotros hoy vivir en el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estaba meditando en preguntarle a Dios, ¿qué le quieres decir a la iglesia? ¿Qué nos quieres enseñar? Y estaba pensando en las diferentes historias que ocurren en la Biblia acerca del tiempo del nacimiento del Señor Jesús, y quise cubrir algunas de esas historias. Hoy vamos a comenzar con una de ellas. Te anticipo que abras tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 1 y vamos a estar viendo algunos versículos, varios versículos en ese capítulo. Pero el tema de este mensaje lo titulé: Nunca es demasiado tarde para el plan de Dios. Yo no sé si tú alguna vez lo has experimentado, de que el plan de Dios se ha llevado a cabo en tu vida. Pero y si tú has experimentado el plan de Dios que se cumplió en tu vida, ¿puedes decir amén? No muchos. No hay problema. Mi anticipación es de que Dios te muestre que su plan se va a llevar a cabo en tu vida, sea que lo puedas visualizar o creer en este momento o no. Dios lo va a hacer. Yo lo he vivido, lo he experimentado, y a través de la Biblia Dios nos da también evidencias en las que te dicen que su plan nunca va a ser demasiado tarde para que Él lo lleve a cabo. Así es de que Dios te va a enseñar en esta hora cómo es que el plan de Dios lo llevará a cabo sin importar el tiempo que se lleve. Vamos a la Biblia en el libro de Lucas capítulo 1 y vamos a empezar desde el versículo 5 en adelante. Es la historia de dos personajes importantes dentro del plan de Dios. De alguna forma están conectados con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que vamos a comenzar versículo 5 y dice: Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Recuerda ese nombre, Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías. Recuerda eso, que él era un miembro del grupo sacerdotal. Y su esposa Elizabeth, también guárdate ese nombre, Elizabeth, también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón.
Zacarías y Elizabeth eran justos, graba eso, eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor, todos. Y luego algo más que quiero que guardes en tu mente es de que no tenían hijos, porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo en el templo. Nota, cierto día, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, nota, le tocó por sorteo. Le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. ¿Recuerda lo que te mencioné hace unos momentos? Cuando es la presencia de Dios, a lo mejor inicialmente tu primera reacción va a ser, ¡ah! Digo, a mí no se me ha aparecido un ángel. Pero me pregunto si tú, ¿cómo reaccionarías si un ángel del Señor se te presentara a ti? Pues Zacarías reaccionó como un ser humano, porque no era común, no era normal que un ángel se aparezca ante una persona. Y el ángel, conociendo cómo reaccionó Zacarías, le dijo: no tengas miedo. Eso es lo que Dios te va a decir todo el tiempo. Cuando hay una situación en la cual tienes un encuentro con Dios, algo en donde Dios te está hablando y te produce temor, Dios te va a decir: no tienes que temer, Dios está contigo. Sigue diciendo: Dios, nota, ha oído tu oración. Es importante eso. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puede estar seguro de que ocurrirá eso? Nota, yo soy muy anciano, dijo él, y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia, pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Dentro de la historia que acabo de leerte, hay ciertos factores que son importantes, y por eso los quise resaltar, porque a través de esta historia, Dios nos está hablando acerca de su plan, acerca de cierto tiempo que también puede ayudarnos a nosotros en nuestra vida diaria. En algún momento de tu vida vas a encontrarte esperando o estando dentro de lo que Dios está haciendo o lo que va a hacer, y necesitamos prepararnos, saber cómo es que el cristiano puede esperar, andar en el plan del Señor. Ahora, dentro de lo que estábamos leyendo,
en este momento en donde el ángel Gabriel se le presenta a Zacarías, es la primera ocasión después de 400 años en donde no se registra nada que Dios haya hablado al pueblo judío. 400 años. Y me llamó la atención porque en el Antiguo Testamento ocurrieron 400 años y un poco más en el que no se escuchó nada desde que José y su familia llegaron a Egipto hasta el momento en que Dios levanta a Moisés. No se escribe nada, no se escucha o registra nada acerca de Dios. Pero el hecho de que no se escriba nada acerca de Dios no quiere decir que Dios está no haciendo nada, de que Dios se ha olvidado de ustedes, de que Dios está, de alguna manera se le pasó lo que iba a hacer. No hay tal cosa, hermanos. El tiempo del ser humano, 400 años. ¿Cuántos años tiene este país como país? ¿Alguien sabe? Más de 300 de seguro. No 400. Imagínate, más de lo que este país ha existido pasó entre el tiempo en que Dios se comunicó con alguien al momento en que Dios levanta a Moisés y le habla a Moisés. Desde el momento en que Malaquías escribe su última profecía en el Antiguo Testamento hasta el momento en que el ángel Gabriel se le presenta a Zacarías, 400 años en donde no había nada que Dios haya dicho oficialmente registrado. Nota algunas circunstancias de la vida de Zacarías y de Elizabeth. Número 1, el versículo 5 dice que Zacarías servía como un sacerdote. Él era un sacerdote. Número 2 es de que ambos eran considerados, eso es muy importante, eran considerados justos ante los ojos de Dios. Ambos, tanto Zacarías como Elizabeth. Otra de las cosas que nos dice la Biblia en el versículo 6 es de que ambos, Zacarías y Elizabeth, guardaban todos los mandamientos del Señor. Todos. Ellos eran muy obedientes a cada ordenanza del Señor. ¿Ok? Y la otra cosa que la Biblia nos dice es de que ambos, Zacarías y Elizabeth, ya estaban muy avanzados en años. Y cuando la Biblia habla de muy avanzados, no nos está diciendo de 40 años, hermanos, ni aún 50. Estamos hablando de entre más de 70 años para arriba, ¿sí? Entonces, y además de eso es de que Elizabeth era estéril. Yo me pregunto, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros ante esas circunstancias? ¿Cómo hubieras respondido tú? De que tú eres una persona que sirves a Dios, que eres obediente de todos sus mandatos, que Dios te considera una persona justa, pero lo que tú le has pedido no ha ocurrido. Digo, bueno, no tú, pero Zacarías y Elizabeth tenía más de 70 años. Yo me pregunto, vamos a suponer que se casaron de los 20 años. 50 años, por lo menos 50 años de estar esperando un hijo. 50 años. ¿Cómo hubieras respondido tú ante esas circunstancias? ¿Hubieras seguido creyéndole a Dios? ¿Cómo hubieras respondido? Y es lo que vamos a estar hablando en esta ocasión. Una de las cosas por eso tomé el tema es de que nunca es demasiado tarde para el plan de Dios. Nunca. ¿Okay? Así es de que si gustas tomar nota, escribe por favor 3 cosas que tú y yo podemos hacer dentro del tiempo de espera. Dentro del plan de Dios hay 3 cosas que podemos nosotros hacer mientras tanto. La primera, escríbelo allí, es servir fielmente al Señor. Servir fielmente al Señor. Te leía en el versículo 5 y el versículo 8 y el 9 que
Zacarías era un sacerdote. ¿Y qué estaba haciendo Zacarías? Cuando se registra la vida de Zacarías, decía que estaba él sirviendo al Señor. Zacarías estaba sirviendo, escucha, aún dentro del silencio de Dios, que estoy refiriéndome al tiempo en donde Israel estaba bajo el dominio romano. Los israelitas estaban esperando el Mesías, que Dios los liberara de esa esclavitud. Y durante ese tiempo Zacarías estaba sirviendo, ministrando al Señor fielmente. Si él no hubiera sido fiel en su servicio, Dios lo hubiera puesto ahí. Y Zacarías no era muy fiel, como Dios lo dice acerca de Elías o de sus hijos. Dios menciona que Zacarías estaba sirviendo en el templo. Ahora, nota que te mencioné que ellos tenían ciertos factores, como el que ya estaban muy viejitos y que la esposa Elizabeth no podía tener hijos. Zacarías siguió sirviendo al Señor a pesar de todo eso. Y una de las cosas que a mí me dice es de que Zacarías tenía algo que lo empujaba a seguir sirviendo, y es de que él no se dejaba llevar por sus emociones, sino por su sentido de responsabilidad, su convicción de seguir sirviendo al Señor, pase lo que pase. Mi pregunta para nosotros en este día es: ¿estás dispuesto a seguir sirviéndole al Señor, pase lo que pase, sea que Dios te responda como tú quieres que te responda o no? Dios nos quiere enseñar a serle fieles a Él, pase lo que pase. La Biblia nos menciona que Zacarías no dejó de servir. No menciona que él dejó un momento siquiera de servir, aun cuando Dios no le concedía la petición que o lo había dicho no, o a lo mejor le dijo espera, no lo sé. Pero Dios nos dice: nunca es demasiado tarde para el plan de Dios que se cumpla. Número 2, Zacarías no solamente le sirvió fielmente a Dios, pero Zacarías le creyó a Dios. Escríbelo allí. Mira, Lucas capítulo 1 versículo 6 nos dice claramente que Zacarías y Elizabeth eran justos. ¿Lo leíste? Abre tu Biblia, hermano. Abre tu Biblia, hermana. Lea el versículo 6, dice Zacarías y Elizabeth eran justos, no a los ojos del pueblo, no a los ojos de los otros sacerdotes, sino a los ojos de Dios. Y eso es muy importante, porque no importa lo que la gente pueda pensar si yo soy justo o no, mientras Dios dice que tú eres justo, es lo que cuenta, somos justos. Ahora la pregunta es: ¿cómo es que la Biblia nos enseña que tú puedes ser justo? Vamos a la Biblia y te voy a pedir que vayas a el libro de Gálatas 3:6. Después de 2 Corintios llegas a Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Mira lo que dice: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios, nota, Dios lo consideró como justo. ¿Por qué? Por su fe. Por su fe. Y la fe, nos dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo es que se activa nuestra fe si no es a través de la palabra de Dios? Cuando Dios te da una palabra y tú te mueves en la palabra del Señor, estás viviendo, andando por fe. Aun cuando tal vez no puedas ver hacia dónde te está dirigiendo el Señor, dice la Biblia que Abraham le creyó al Señor. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela, de tus familiares, y ve. Nota que Dios no le dijo ¿para dónde? Simplemente le dijo: a la tierra que yo te voy a mostrar.
Y eso se lleva fe. ¿Y de dónde viene la fe? No de nosotros, hermanos. Viene de Dios. Así es de que si tú tienes momentos en donde dices, es que yo quiero creer, pero no sé cómo, pídele a Dios que te aumente la fe. El Espíritu Santo es el quien produce en nosotros. ¿Recuerdas? Gálatas capítulo, ¿qué es? 5, el versículo 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu. O sea, la evidencia de que el Espíritu está en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe. Entonces, si no tienes fe, o no tienes comunión con Dios Espíritu Santo, o necesitas pedirle más fe. Él es el que la da. Así es de que Dios le dio a Abraham la fe necesaria para creerle a Dios. Y cuando Dios le llamó a salir, Abraham le creyó a Dios. Pregunta, ¿cuántas veces Dios te ha dicho que hagas algo, pero tú le has dicho, no sé, Señor? Y no. Y en otra ocasión tú le dices, Señor, por favor, bendíceme con esto, o muéstrame tu voluntad acerca de esto. Y si Dios te dijera, ¿estás seguro que vas a hacer lo que yo te digo? ¿Harás lo que Dios te dice? Porque si no lo vas a hacer, ¿para qué quieres que Dios te muestre cuál es su voluntad? Dios te la va a mostrar para que lo hagas. Así es de que en la Biblia nos dice que Abraham creyó en el Señor y Dios le tomó como justo por la fe. ¿Okay? Otro de los pasajes del libro de Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe la que te justifica, la que te hace estar en comunión con Dios, de que no haya deuda con Dios. En otras palabras, eres justo. La fe. Así es de que cuando leemos en el libro de Lucas capítulo 1 que Zacarías y Elizabeth eran considerados justos ante los ojos de Dios, quiere decir que ellos eran personas de fe. Personas de fe. ¿Sabes? Hay unas frases que encontré que se han escrito acerca de la fe. Te las voy a leer. Una de ellas dice, fe, si las quieres escribir lo puedes hacer. Dice, fe no es esperar a ver si Dios puede, sino creer que Dios lo hará. Eso es fe. No es esperar a ver sino es creer que Dios lo va a hacer. Cuando Dios te dice que Él va a hacer algo, lo va a hacer. No es como, a ver si, no, Dios lo va a hacer. Fe, alguien escribió, es confiar que Dios ve lo que no podemos ver y que sabe lo que no sabemos. Es fe. Otra, fe, me gusta esta, ve lo invisible, cree en lo increíble y recibe lo imposible. Te voy a decir otra vez, fe ve lo invisible, cree en lo increíble y recibe lo imposible. Cuando recibes algo que es posible, pues cualquiera lo pudiera hacer, pero lo imposible solamente lo hace nuestro Dios. Otra de las frases que encontré acerca de la fe es, fe no hace las cosas fáciles, sino las hace posibles. La fe no hace las cosas que sean más fáciles, sino que las difíciles se hagan posibles. Algo que también encontré acerca de la fe me impactó mucho y te lo quiero leer también. Porque alguien levante su mano que nunca jamás se ha preocupado en su vida. Jamás. 100% de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida nos hemos preocupado, ¿verdad? Y no lo decimos. Ahora, un médico de la Universidad de Johns Hopkins, escucha, esto es lo que él escribió. No sabemos por qué los que se preocupan mueren antes de los que no se preocupan.
No sabemos, dijo él. Pero es un hecho que todos los que se preocupan mueren antes que los que no se preocupan. Es un médico. Ahora, dice, yo creo que eso es posible. Eso ocurre. El estrés, la preocupación mata más a las personas que la fe. Cuando lo leí yo dije, wow, tú y yo estamos creados para funcionar en fe, no en miedo. El miedo nos mata. Entonces, ¿qué vas a hacer con la preocupación, hermano? ¿Qué vamos a hacer con el miedo? La Biblia nos da varios ejemplos, pero quiero mencionar algunos de los más que más recordamos posiblemente, que fueron personas de fe. Tú puedes leer Hebreos capítulo 11 y viene una lista grande de gente que fueron gente de fe. Pero, ¿qué me dices de Noé? La Biblia en el libro de Génesis nos dice que Noé, ¿sabes cuántos años tenía Noé cuando Dios le dijo? Por cierto, él vivía, vamos a suponer, vivía en Buckeye. O allá en ¿cómo se llama? Maricopa. Los pueblos que apenas están desarrollando, están creciendo. Entre Buckeye y California, más pelón, ¿verdad? No hay mar. Y a los 500 años de vida, imagínate, hermano, ya a mis 50 está como, no, yo que voy a andar levantando eso. Y Dios a los 500 años le dice a Noé, hazte una barca. Ahora, recuerda, él radicaba en un desierto. Cuando vives ahí en California, pues ya, ahí lo voy a usar. Pero si estás viviendo en el desierto, tienes 500 años de edad, y Dios te dice, quiero que construyas un barco. La Biblia no dice que Noé sabía cómo edificar algo. Y sin embargo, la Biblia dice que él comenzó la tarea que Dios le pidió que hiciera. Nota, veo la cara de algunos de ustedes y quedan viendo como, ¿what? ¿Tiene sentido que Dios le haya dicho a Noé que construyera un barco a sus 500 años en el desierto? Y la Biblia dice que Noé le creyó a Dios y comenzó a edificar. Por cierto, ¿cuántos años le tomó a Noé construir el barco? Alguien que se atreva a decirme un número. 100 años. 100 años, hermanos. Piensa. 100 años de cortar árboles, levantar. A los que se dedican a la construcción, mis respetos. Imagínate, 100 años. ¿A dónde vas? Pues ¿a dónde crees? A seguirle con la barca. Y nada de agua. Imagínate la esposa de Noé. ¿Qué andas haciendo otra vez? No hay nada de agua. Porque Dios me dijo que lo hiciera. Y Noé fue fiel por 100 años. Hermano, que le has pedido algo a Dios y que Dios te ha dicho, espérate. Nadie de aquí tenemos 100 años. Nadie. ¿Llevas siquiera 50 años esperándole al Señor? ¿Qué crees? Dios puede tardar otros 50, pero el plan de Dios siempre se lleva a cabo. Abraham fue otro de los hombres que la Biblia dice que Dios le dijo, sal de tu tierra, y él salió. Yo digo, ¿cómo? Yo soy de las personas que necesito que me diga para dónde le doy. Dame un mapa, si no me gusta nada más estar ahí manejando, ahí como nada más manejando, porque quiero saber para dónde voy. Creo que todos quisiéramos saber a dónde vamos. Y si Dios te dice, bueno, sal y ve a dónde ¿a dónde? Pues, mi papá nos decía esto, decía, ¿a dónde vamos? Usted camínele.
Es lo que me decía mi papá. Bueno, pues ya con lo menos algo estoy haciendo ahí. Dios nos dice sal, le dijo a Abraham sal, y Abraham le creyó al Señor. Y no nada más de salir, pero le dijo, tú vas a tener muchos hijos. Por cierto, ¿cuántos años creen que tenía Abraham cuando Dios le dijo eso por primera vez? Que iba a tener muchos hijos. ¿Alguien? No, más. ¿Dijo 60? ¿70? No, más. Menos. 75 años. Imagínense, hermanos, jóvenes que todavía no se casan. ¿A los cuántos años, Señor, me vas a permitir casarme? O tener hijos. Ni siquiera a los 75. ¿Sabes cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo? El de la promesa. ¿Alguien? 100 años. Dime tú, si no fueras de las que dijéramos, pues ya para qué. No, yo quiero un bebé cuando lo puedo cargar, cuando puedo correr con él. Hay personas que han dicho, yo ya no tengo hijos. Personas que tienen sus 30 y tantos, casi 40 o 40, y dicen, no, ya para qué. Pero si el plan de Dios es bendecirte a los 70, 80 como fue Zacarías y Elizabeth, hermana, hermano, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a responder? ¿Seguirás sirviéndole fiel al Señor? ¿Seguirás creyéndole al Señor? La Biblia nos dice que Zacarías y Elizabeth sirvieron al Señor. Dios la Biblia, cuando empieza a narrar acerca de Zacarías y de Elizabeth, nos dice que ellos eran justos y que ellos estaban sirviéndole al Señor. ¿Cuántos de ustedes hubieran dicho, ahí nos vemos, yo no sirvo a un Dios vivo? El Dios que me dicen, yo creo que no existe, porque lo que yo le he pedido no me lo ha dado. Hello. Aquí ha de haber personas que le han pedido algo a Dios y Dios te ha dicho no, o te ha dicho espérate, y tú estás enojado, enojada con el Señor porque le ha dicho no, o te ha dicho espérate. O has estado estresado incluso, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Como los niños en la Navidad, ¿cuándo ya abrimos? ¿Ya abrimos los regalos? ¿Ya los abrimos? Así estás tú con esa ansiedad de ya, Señor, ya. Y Dios te dice que Él va a llevar a cabo su plan. A pesar de la edad avanzada de Zacarías y de Elizabeth, ellos siguieron creyendo en el Señor, porque Dios les dice a ellos que eran justos. A pesar de la esterilidad, Elizabeth le siguió creyendo al Señor. A pesar de que la esposa no podía tener hijos, Zacarías le siguió creyendo al Señor, y Dios les llama justos. Qué hermoso es cuando Dios te llama justo. ¿Sabes por qué? Porque solamente los justos entrarán en el reino de los cielos. Podrás tal vez no tener lo que tanto anhelas aquí en la tierra, pero si tienes la puerta totalmente abierta para estar con el Señor por toda la eternidad, yo prefiero eso. ¿Qué prefieres tú? ¿Tu juguete aquí en la tierra, por decirlo así, o una mansión eterna con el Señor? Dios te llama en esta hora a seguir creyéndole al Señor, a esperar en Él, porque el plan de Dios se va a llevar a cabo. Otra de las cosas que vemos allí en la historia de Zacarías y de Elizabeth es, y esto es para todos, aunque aplica para los matrimonios principalmente en este momento, es de Zacarías fue fiel a su esposa. Zacarías fue fiel a su esposa. Y me puse a investigar en la internet si había personas conocidas
que en algún momento donde su esposo o esposa se enfermó de una enfermedad terminal y los dejaron. Y han ocurrido personas. Uno de ellos fue, y no voy a decir el nombre, pero es un beisbolista. Dejó a su esposa y el proceso de divorcio ocurrió despuesito de que ella fuera operada de cáncer en el cerebro. Y yo me puse a pensar, ¿cómo es que una persona puede abandonar a aquella o aquel a quien le prometió fidelidad por el resto de su vida por una enfermedad? Hace algunos años leí la historia de un hombre que visitaba a su esposa en el hospicio. La esposa tenía Alzheimer's y el señor cada día llegaba temprano a visitar a su esposa. Y él se sentaba a la mesa junto con ella. La señora no decía nada, su mirada la tenía ida, no conversaban. Y los enfermeros lo veían al señor que cada día llegaba y no pasaba nada dentro de la relación, no hablaba, no tenía ninguna interacción. Y en un día uno de los enfermeros se le acerca al hombre y le dice: ¿por qué usted viene todos los días a visitar a su esposa si ella no le dice nada? Ella quizás ya ni lo conoce. Y la respuesta que él dijo me impactó, porque él dijo: pero yo sí la conozco. Eso es fidelidad. Zacarías pudo haber, y esto es posible, pudo haber dado carta de divorcio a su esposa. ¿Sabías tú? En la antigüedad la gente judía se divorciaba por cualquier razón. Si se le quemó la comida, si te le echó muy demasiada sal, extremos. Esto es real. Que si se encontró a una mujer que era más bonita que ella, le daba carta de divorcio. El hecho de que ella no podía tener bebés pudo ser una razón legalmente en los israelitas de decirle: ¿sabes qué? Ella no me da hijos. Pero la Biblia dice que ellos eran avanzados, muy avanzados en edad. Seguían sirviendo al Señor, seguían obedeciendo al Señor en todos sus mandatos y estaban casados. Lo cual a mí me dice que Zacarías era un hombre que amaba a su mujer, a su esposa, y de que no la culpó por la infelicidad de que no podían tener hijos. Y yo creo que dentro de los que estamos aquí, tanto que estamos casados o de los que algún día se van a casar, escucha, el plan de Dios se va a llevar a cabo en la vida de aquellas personas que son fieles al Señor. Serle fiel al Señor implica el que tú le seas fiel a tu cónyuge. Y lo dije hace unas semanas atrás, hay quienes piensan que la fidelidad es solamente cuando se está sin tener relaciones adúlteras con alguien fuera de tu matrimonio. Pero también se refiere a cuando tú que te comprometiste a serle fiel a tu esposo en las buenas y en las malas, en salud o enfermedad, en que tú le vas a proteger, le vas a, etcétera, y no haces una de ellas, estás siéndole infiel a tu esposo o a tu esposa. La Biblia nos habla que Zacarías estaba en matrimonio con su esposa, y no dice la Biblia que Zacarías estaba resentido con su esposa porque no le daba hijos. Entonces, para ti que estás casado y que tal vez te estás pasando por una situación difícil, ya sea porque tu esposo está enfermo, tu esposa está enferma, o tal vez no puedes recibir lo que tanto has querido, por decirlo así, hijos. Recuerda,
no culpes a tu cónyuge por lo que tal vez está dentro del plan de Dios. El plan de Dios, 70 años, 80 años, los que hayan tenido Zacarías y Elizabeth, era que hasta ese entonces no tuvieran hijos. Entonces, séle fiel a tu esposo, séle fiel a tu esposa. Dios va a hacer su plan, su voluntad, porque Él es Dios. Y por último, escríbelo ahí si tú gustas: Dios siempre responde según su plan. Dios siempre responde según su plan. ¿Okay? De algo tú y yo podemos estar seguros, es de que Dios siempre va a responder a nuestras oraciones, escucha, de acuerdo a su plan. De acuerdo solamente a su plan. Dios no se ajusta a nuestros planes. Nosotros nos ajustamos al plan de Dios. Mira, tú dirás: estoy aquí, tengo ya 20 años orando, pidiéndole al Señor que me conteste esto que le estoy pidiendo. Probablemente Dios ¿sabe lo que está haciendo? Es tratando de convencerte. A ver, ¿a qué horas te cansas? Y me empiezas a pedir conforme a mi voluntad. Si pusiéramos la oración de Jesucristo, la última que Él hizo antes de ser arrestado, donde le dijo: si es posible que pase de mí esta copa, esa es la oración que muchos hacemos. Señor, dame esto. Señor, te pido esto. Señor, ayúdame. Señor, dame. Pero no hacemos la segunda parte de la oración. ¿Qué dijo Jesús? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el libro de Mateo 6, Jesús, cuando le enseña a sus discípulos a orar, les dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. No es hágase mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Así es de que, hermano, no esperes que al año 21 Dios se le va a tocar el corazón y me va a responder lo que tanto le he pedido. No, hermano. ¿Quieres seguir orando por 21 años? Síguele, pero Dios no va a responder de acuerdo a lo que tú quieres, sino lo que va de acuerdo a su plan, su voluntad. ¿Ok? Y otra de las cosas es de que la respuesta de Dios a nuestra oración llegará en el tiempo de Dios y no en el nuestro. Y por cierto, ¿alguien sabe cuál es el reloj del Señor? Realmente Él no tiene un reloj, pero se le considera el tiempo Kairos. Es una temporada. Es cuando Dios dice es, ahí es. ¿Y cuándo es? Cuando Dios dice que es. ¿Cuándo va a venir el Señor? Tanta gente que se pone a investigar y que esto es la profecía que es. ¿Cuándo va a venir el Señor? Cuando el Padre diga que es tiempo. ¿Y cuándo es? Pues cuando Él diga. Ese es el tiempo del Señor. Mira, Isaías 49:8 dice: el Señor dice: en el momento preciso te responderé. No en el momento en donde ya te estás cansando, en el momento, no, en el momento preciso el Señor te va a responder. ¿Cuál es el momento preciso? Cuando Él te responda. Pregunta para algunos de ustedes que están tal vez: pues entonces ¿para qué orar tanto? ¿O por qué no mejor me espero orar? Ya que se vaya acercando el tiempo que el Señor me va a responder. No, sigue orando. Créele al Señor. ¿Cuántos conocen 2 de Pedro 3:8 que dice que para el Señor un día son como ¿qué? 1000 años. Y 1000 años como un día. Así es de que, hermano, ¿cuánto tiempo se puede tardar el Señor? Un día. 1000 años. Ya. Pregunta: ¿estarás dispuesto a seguirle creyendo al Señor? A seguir siéndole fiel al Señor. A seguir siéndole fiel a tu pareja, a tu esposo, a tu familia, a tu trabajo, a la iglesia. ¿Estás dispuesto a ser fiel al Señor el tiempo que Dios se tome para responder de acuerdo a su plan y de acuerdo a su tiempo?
La respuesta de Dios llegará en la manera que menos lo esperas. La Biblia lo estábamos leyendo en Lucas capítulo 1 versículo 9, que dice la Biblia que como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo. ¿Qué pasa? Había varios sacerdotes, se hacían, vamos a decir, tiraban dados para ver el que le cayeran los dados X es el que iba a entrar al templo a ministrar al Señor. ¿Cuántos? Señor, que caiga. Imagínate fueras tú, Zacarías. Señor, yo quiero entrar, quiero orar. Y cae 6. El Señor va a hacer que quien tenga que estar allí, quien es en el momento de Dios, en el momento en que el plan de Dios entra Zacarías, puede entrar porque Dios tiene una cita con Zacarías para decirle lo siguiente. Ve conmigo ahí a Lucas capítulo 1 otra vez. Versículo 13. Bueno, versículo 11, desde el versículo 11, por favor. Dice: mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Oh, hermano, me encanta esa palabra. El saber que Dios escuchó nuestra oración no tiene precio. ¿Cuántas veces has estado esperando el saber que, cuando menos saber que Dios escuchó mi oración? Porque cuántas veces estamos orando y sentimos que Dios no nos escucha, que mi oración no pasa del techo. Sin embargo, Dios causa que, por cierto, el libro de Proverbios, te debo la cita, menciona que las suertes, los dados, se pueden echar en el regazo. Es una forma que gente tomaba decisiones a veces. Dice, la suerte se puede echar en el regazo. Puedes echar los dados para buscar la suerte, pero el que determina el resultado, el futuro de esto es Dios. Dios. No dependas de la suerte, depende de Dios. Si Dios quiere que en ese momento recibas bendición, vas a recibirlo porque Dios te quiere bendecir, no porque ganaste, porque eres bien suertudo. Hermano, gente, aquí en Estados Unidos se menciona el good luck, ¿verdad? Buena suerte. En México también, tal vez en otros países igual. Entonces dicen como una forma de saludo, de despido, que te vaya bien. Esa es la otra traducción, digamos, ¿no? Que te vaya bien. Gente dice good luck. Y la verdad es de que no necesitamos la suerte, necesitamos a Dios. So dile que Dios te bendiga, que su voluntad se haga en tu vida, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso sí le puedes decir. El Señor es quien quiere bendecir y el que va a hacer que la bendición que tú necesitas, la respuesta a tu oración, sea respondida en el tiempo del Señor. Ahora, en el caso de Zacarías, se echa la suerte y resulta que Zacarías ni siquiera estaba esperando: hoy quiero ir a entrar al templo. Él le tocó porque Dios quería hablar con él. Él entra y sabes, era muy extraño. Para mí me parece muy extraño. Parecería difícil que le cayera los dados de tal manera que él será el que entrara, pero no para Dios. Cuando él tiene una cita contigo, él lo va a llevar a cabo. Pregunta: ¿cuándo es que ocurrirá lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Cuándo se llevará a cabo el plan de Dios en tu vida? Yo escribí aquí: cuando no va a haber duda de que eso que ocurrió, eso que pasó o que va a pasar, fue posible solamente porque Dios lo hizo posible. No va a caber duda de que fue
Dios. Cuando la respuesta que Dios te da se alinea a la otra parte del plan. ¿A qué me refiero? Te decía al principio que la historia de Zacarías y de Elizabeth, y aún de Juan, el que fue llamado el bautista o el que bautizaba, está conectada con la vida de Jesús, porque Juan y Jesús eran como primos, eran familiares. Pero además de eso, en la profecía que Dios había dado a los israelitas es de que alguien iba a predicar antes de Jesús. Él iba a preparar el camino. ¿Y quién era? Juan. Así es de que si Dios le hubiera dicho a Zacarías y a Elizabeth, ok, te voy a responder a los 49 años, aún para algunos eso es muy tarde. Sin embargo, si hubiera nacido Juan antes, 40 años, no hubiera coincidido con el plan de Dios de que Juan fuese el que predicara el evangelio antes de Jesús, preparar el camino del Señor Jesús. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, Dios, pero ya para qué. No, pídele, Señor, yo quiero ser parte del plan que estás haciendo. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha conectado con alguien que ni siquiera sabías que te ibas a conectar en un año X, y cuando te conectas es una bendición para ti? ¿Ha sido así el Señor para ti, hermanos? Hermano, Dios te quiere enseñar que a Él no lo limitan las barreras del tiempo, las barreras de distancia, de países o de lenguajes. Cuando Dios quiere hacer su plan, lo llevará a cabo, y no cabrá duda de que Él lo hizo posible. Si tú eres fiel a Dios, Él va a responder a tus oraciones, a tus peticiones. Grábate esto: nunca dejes de serle fiel al Señor. Nunca, nunca dejes de creerle al Señor. Y si te llega la duda, Dios sabe que a veces dudamos, pero sé honesto y dile: Señor, auméntame la fe. Necesito más fe. El padre que trajo a su hijo para ser liberado le dijo: creo. Jesús le preguntó: ¿crees? Y el padre fue honesto, le dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Hay parte nuestra, hermanos, que no podemos creer lo que vemos o lo que Dios nos dice que va a ocurrir. No lo creemos, pero dile: Señor, necesito que me aumentes la fe, porque te quiero creer a ti. No dejes de servir al Señor. No dejes de asistir a una iglesia. Aquellos que están tal vez en otros países o ciudades, no dejes de serle fiel al Señor, porque el plan de Dios se llevará a cabo en su tiempo, en la manera que Él quiera ser glorificado. Y no dejes de serle fiel a tu cónyuge, a tu familia, a tu Dios, a donde quiera que Dios te ponga, y el plan de Dios se cumplirá. Yo no sé si tú lo crees, pero ese fue el mensaje de Dios para nosotros en esta tarde: que Él tiene un plan perfecto. Y tal vez puede ser muy, como le decimos, bueno, en inglés es más un cliché, una expresión nada más de, pues yo creo que el Señor va a hacer su voluntad en tu vida, pero no lo crees. Dios realmente tiene un plan perfecto para ti y a través de ti y a pesar de ti. Muchos de nosotros pensamos que yo soy una persona imperfecta, no creo que Dios me pueda usar jamás, pero ¿sabes qué? La cosa hermosa es de que Dios usa aún lo que puede ser considerado como un desecho. Los diamantes, ¿de dónde salen si no es de la tierra? Las perlas que no se forman de un grano de arena que entra en la hostia. Dios puede hacer cosas hermosas y va a hacer cosas grandes que lo glorifican, pero Él espera que tú le seas fiel, que tú le sigas creyendo, que le sigas sirviendo al Señor, que le sigas siendo fiel al
Señor, en este momento te voy a invitar a que cierres tus ojos, por favor, y hagas un momento con el Señor en donde tú le hablas. Y tal vez este es el momento para pedirle a Dios perdón porque le has dejado de ser fiel a Él. Has estado luchando con tu fe porque Dios te dijo que no a lo que le pediste, o te dijo no, todavía no. Yo no estoy aquí para decirte cuándo va a ocurrir, porque yo no sé. Yo no sé que si Dios te va a dar lo que tú le has pedido o no. Yo estoy aquí para decirte que el plan de Dios se va a llevar a cabo, pase lo que pase. Si tú quieres pasar al altar, doblar tu rodilla ahí donde tú estás, ese es un momento en donde tú le puedes decir al Señor: aquí estoy, Señor. Tal y como Zacarías entró al templo y no sé cómo empezó la oración, pero sé que Dios le habló. Y Dios te quiere hablar, iglesia. ¿Cómo habla Dios? A través de su Biblia, a través de un mensaje como este, a través de un canto, a través de alguien que profetiza, que te habla de parte de Dios. Dios tiene diferentes formas de hablarnos. Él te quiere hablar, te quiere mostrar cuál es su plan. ¿Le creerás a Él? Padre, en este lugar hay personas que están decepcionados porque han estado orando por años, meses, y tú les has dicho, o pareciera que no has dicho nada, que estás en silencio, que pareciera que los ignoras. Pareciera que no te interesa su vida, pero tú estás esperando al tiempo ideal, al tiempo perfecto, el tiempo tuyo, tiempo Kairos, que se va a conectar con todo lo que tú ya has trabajado, has planeado para no nada más nuestra vida, pero para la vida del mundo, para que otros te conozcan, para que tú recibas la gloria, para que otros sepan que Dios, tú los puedes salvar y perdonar. Y así fue el caso de Juan, un bebé que nació no en el tiempo que Zacarías y Elizabeth hubieran querido, pero fue en el tiempo que tú quisiste, porque fue el tiempo perfecto para que anunciara, para que hiciera ese anuncio de Jesucristo que vendría. Señor, si tan solo supiéramos que tu voluntad va a ser mejor que la nuestra, te pediríamos que se haga tu voluntad todo el tiempo. Señor, yo sé que hay personas que quisieran ver a alguien sano, quisieran ver a alguien restaurado, un matrimonio sanado, los hijos entregados a ti. Señor, yo sé, te hemos pedido por personas y han pasado semanas, meses, años y no hemos visto nada, pero Señor, en esta hora nos dices: sigue creyendo, sigue siendo fiel, porque la respuesta viene, así como lo hiciste para Zacarías y Elizabeth. Y gracias porque Zacarías y Elizabeth siguieron siéndote fieles. Tú no buscas una persona perfecta, sino una persona dispuesta a ser perfeccionada. En el nombre de Jesús.
Consuela a aquel que tal vez vio a su ser querido partir, cuando hubiera querido que fuese sanado. Cuando ese matrimonio se disolvió, cuando hubiera querido que se restaurara. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios de toda consolación. Aquel padre y madre que después de saber que estaban esperando un bebé y reciben la noticia que su bebé no tiene vida. Padre, consuela a esas personas que tanto esperaban ese proceso migratorio y fue negado. No lo sé, Señor, no quiero inventar cosas aquí. Yo solo sé que la vida de cada persona es tan real, Señor, y la tristeza o el dolor es tan real. Y tú eres tan real, Señor, que puedes ministrar a cada uno de nosotros. Ministra a cada persona en este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero nada más terminar diciéndote, si hay alguna ocasión en la que te podamos acompañar en la jornada que tú estás viviendo. No soy Dios, no somos Dios, pero somos su cuerpo. Y a través de la iglesia Dios quiere ministrar al necesitado, al que está luchando, al que está dolido, al que está triste. Dios quiere sanar toda herida, quiere restaurar tu vida, quiere mostrarte que Dios es real. Y si alguna ocasión pudiéramos servirte, escuchándote y orando contigo, estamos en la mejor disposición de hacerlo. No te quedes callado, no lo hagas solo. La vida no fue hecha para que lo hagas sola o solo, sino con la ayuda de Dios. Vamos a terminar con una oración y los hermanos aquí nos van a estar despidiendo. Como yo te decía, no lo hagas solo. Busca ayuda de Dios y busca a alguien de la iglesia que Dios puede usar para ministrarte. Y qué bueno que Dios usa a personas que han pasado por ese proceso, que no ha sido fácil, que se ha llevado tiempo, pero que te testifican que es posible, que Dios responde de acuerdo a su voluntad y su tiempo. Señor, en esta hora, gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias por afirmar tu palabra en nuestro corazón. Gracias porque no es nada más el pastor con un mensaje extraño tal vez, o que se escuche de X forma. También levantas personas como lo que has hecho nuestra hermana Nereida, y cuántos otros de los que estamos aquí también has levantado, Señor, has usado para mostrarnos que eres real, que eres poderoso, que nada te limita, que tu plan se cumplirá. Señor, que al salir de este santuario, donde quiera que vayamos y cada día que nos permites la vida, oremos y vivamos de acuerdo a tu voluntad. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.